¿Qué hay que hacer para ser considerado un judío? ¿Cuáles son las teorías? Mihu Yehudí. Para que ustedes sepan, esta pregunta movió muchas cosas en Eretz Israel cuando se independizó el país y comenzaron a llegar gente de todos los rincones de la tierra, y llegó esa pregunta de quién es considerado un Yehudí. ¿Qué saben ustedes? ¿Quién es considerado judío? Hijo de madre judía. ¿Único requisito? ¿Ser hijo de madre judía es el único requisito que hay para ser judío? ¿O hay más? Eso, muy bien. Un converso no es hijo de madre judía, adopta el judaísmo y es parte del pueblo de Israel con todas las de la ley, ¿no? Así que la genética no es lo único que le da a alguien el nombre de Yehudí, el nombre de judío. Maimónides va más allá. Maimónides dice, hay 13 principios, 13 conceptos que la persona tiene que creer en ellos con toda firmeza, y solamente después de creer en ellos es considerado miembro del pueblo de Israel. Y va a salir algo contrario a lo que pensamos antes. Alguien que sea hijo de madre judía y carezca de estos 13 o de uno de ellos, podría llegar a estar fuera de la nación judía. Vamos a ver cuáles son rápidamente esos 13 fundamentos de Maimónides. Número 1, Leamin Metziut Boreit Baraj, creer en la existencia del creador del mundo. Lo primero es creer que hay un Dios. No vivimos así nada más porque la evolución o alguna otra teoría. Hay un Dios. Número 2, ese Dios es único. No hay otro, no comparte su poder o su autoridad. Número 3, Dios no tiene cuerpo, no tiene forma, no es tangible, no se puede ver, no se puede sentir, simplemente como alguna de las materias que conocemos en el mundo. Número 4, Dios fue el primero. No hay nada antes que la presencia divina, aunque nuestro cerebro no lo puede comprender. ¿Ustedes lo pueden comprender? No lo puedes captar. Nuestro cerebro tiene entendido, de acuerdo a la construcción que tenemos, de que para que algo exista, tienen que haberlo creado, ¿no? Y uno de los conceptos principales es que a Dios nadie lo creó, Él siempre existió. Nuestro cerebro no lo puede asimilar, esa idea de que siempre exististe, simplemente el cerebro no la puede digerir, porque nosotros fuimos creados ya en un marco de tiempo y espacio, y al haber nacido dentro de ese marco y existido siempre en el marco del tiempo y el espacio, no podemos asimilar algo distinto, pero tenemos que creerlo con total firmeza. Número 5, nosotros tenemos que servir a Dios, cumplir sus preceptos y no servir a ninguna otra fuerza. Número 6, creer firmemente de que Dios se comunica con las personas. ¿A través de qué? No. En los rezos tú te comunicas con Él. Pero ¿dónde es Dios se comunica con las personas? Eso, a través de la profecía. Creer que existe, que Dios se comunique con un ser humano por medio de la profecía. El siguiente es Moshe Rabbenu. Creer en la profecía de Moshe, que era distinta a cualquier otra profecía de cualquier otro personaje de más alto nivel. Cuando los Jajamim nos tratan de explicar cuál era la diferencia entre la profecía de Moshe y la profecía de alguien más, nos dicen un ejemplo. Observar a través de un cristal es ver casi
con total claridad. Pero si ese cristal se empaña, ¿puedes ver a través de él? Eso, más o menos. Como que sí, no, como que te das una idea, pero no estás tan seguro. Esa era una de las diferencias entre la profecía de Moshe Rabbenu, que era como un cristal no empañado, y la profecía de algunos otros, que ya había que descifrar los mensajes, había que tener una certeza, no sabías si realmente Dios te lo había dicho o no. Entre paréntesis, esa fue la grandeza de Abraham Avinu. Abraham, el primer judío, ¿tenía una visión como la de Moshe? No, nadie la tenía. Él vio a través de un vidrio empañado que Dios le está pidiendo que mate a su hijo. ¿Cuál es la primera respuesta que le darías a Abraham? ¿Estás seguro? Tal vez viste mal. Al final de cuentas el vidrio pues estaba empañado. ¿Cómo Dios te va a haber dicho eso? Es imposible. Aparte te acaba de decir que de ese hijo verás descendencia. Y todavía no hay descendencia. Lo más probable, le dirías tú a Abraham, es que viste mal. Descifraste de manera equivocada el mensaje. Y si Abraham hubiera dicho eso, pues desecha la prueba sin culpa alguna. La grandeza de Abraham fue que no trató de evadir el mensaje que él había visto, no vamos a decir claramente, pero después de haberlo observado a su nivel. Pero eso es otra cosa. Número 8, después de creer en la profecía de Moshe Rabbenu, tenemos que creer que la Torá viene de Dios. La Torá es la voluntad divina dictada por Él mismo. No fue un grupo de personas que se sentaron a redactar la constitución del pueblo judío. No. La Torá está por encima de las épocas, por encima de los hombres y sus ideologías, únicamente por el hecho de que es divina. Ustedes han visto, más ahora en la época electoral, ¿cuáles son las propuestas de los candidatos? Vamos a cambiar esta ley, vamos a quitar este beneficio, vamos a poner algo nuevo, que ta. ¿Cuándo han visto que un jajam diga eso? Vamos a quitarle a la Torá, vamos a ponerle, hay que añadirle, aquí estaba mal. No has visto eso. ¿Por qué? Porque la Torá es divina. La constitución del país no es divina. Entonces se le puede añadir, se puede cancelar, se equivocaron. La Torá no es así. Entonces, el octavo fundamento de Maimónides es tener la creencia de que la Torá es divina. Número 9, esa Torá que nosotros recibimos en su momento en el monte Sinaí es la misma que tenemos hoy. No hay aumentos, no hay quitarle nada, no hay aumentarle nada. Número 10, Dios conoce las acciones de la gente. ¿Ok? Ese es un fundamento. No podemos decir, Dios no me oyó, Dios no me vio, Dios no sabe. No existe eso. Dios está al tanto de todo lo que haga, diga, piense y sienta todo ser humano. Que prácticamente eso es lo que conforma nuestra existencia. Número 11. Dios recompensa a los buenos por sus buenas acciones y también a los malos por sus buenas acciones. Y también existe el castigo a los buenos por sus malas acciones y a los malos por sus malas acciones. Hay un sistema de pago y exigencia. Número 12. El Mashiach, el personaje salvador de Israel, va a llegar en su momento. Y el último, Tehiyat Hametim, que en su momento los muertos van a revivir. Dice el Rambam, cualquier persona que no esté de acuerdo con alguno de estos 13 fundamentos, ya no puede ser considerado
un judío auténtico, ¿va a tener sangre judía? Pues sí, en su identificación, Teudat Zeut, va a decir ahí que es judío, sí. Pero espiritualmente, la falta de creencia en alguno de esos 13 conceptos lo va a dejar al margen de la nación judía. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Todo está claro. Bueno, no sé si ustedes supieron que hace unos días, el 11 de abril, hubo un accidente de un avión. ¿Supieron o no? ¿Por qué no supieron? ¿Sí, usted sí supo o no? No se supo porque fue en Argelia. Ya saben que las noticias tienen favoritos. Si, por ejemplo, matan a una persona en Estados Unidos, lo vas a ver en todas las noticias al momento. Si mueren 50 en Irak, en un atentado, pues lo vas a ver quizá en la octava plana, porque no llama tanto la atención. Muere gente diario ahí, ya no lo consideran importante. Pero nosotros tenemos que tomar un aprendizaje significativo de todo lo que pasa en el mundo. No nada más hay que aprender cuando uno va a estudiar Torah. De todo lo que ves, de todo lo que escuchas, de todo lo que pasa a tu alrededor, tienes que tomar algún aprendizaje constructivo en tu vida. Si te enteraste de algo, es porque algo tendrás que aprender, porque si no, no te hubieras enterado. Entonces, yo me enteré de lo que sucedió, se los voy a compartir, y también les voy a compartir el aprendizaje que quizá podemos obtener de este trágico evento. 257 personas murieron en Argelia el 11 de abril. Esto fue considerado por el gobierno local como el peor en la historia de ese país africano. No se especificaron las causas del accidente, pero este avión cayó justo después de haber despegado del aeropuerto militar. Este era una aeronave que viajaban miembros del ejército, familiares y pasajeros que murieron. Todos eran 247 pasajeros más 10 tripulantes. 14 ambulancias llegaron al lugar. Desgraciadamente, pues el resultado es trágico. La máxima autoridad del ejército argelino ordenó una investigación de los hechos. Anunciaron una visita al aeropuerto del Ministerio de Defensa. Este es el accidente más letal desde julio del 2014, cuando 298 personas fallecieron después de que el vuelo de Malaysia Airlines fuera derribado en Ucrania, bla, 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 y bla, y bla. Google ha de tener más información de la que yo les estoy dando, pero ¿qué les viene a la mente al escuchar esto? Quizá el que tenga un viaje programado para mañana o pasado, pues le va a mover un poquito el tapete, o quizá no, porque uno va a decir, hay más accidentes automovilísticos que en avión. Yo una vez me había aventado de un paracaídas, y cuando alguien me dijo que era muy peligroso, le dije que según lo que yo había investigado, 1 de cada 4,000 tenía un accidente. Y el último había pasado hace una semana. Entonces le dije, ya empieza la cuenta otra vez. De aquí a que lleguen otra vez los 4,000, pues no va a haber problema, ¿no? Así piensa uno cuando escucha, bueno, accidente acá, accidente allá. ¿Qué les viene a la mente real, al escuchar esto? Yo pensé en algo. Tienes un evento, un avión, en el cual fallecen más de 200 personas. ¿Podemos decir que las 200 personas tenían que morir ese día a esa hora? O, viéndolo, vamos a decir, sin fe, Barminan, pero hay que verlo sin fe para poder entender cómo se ve con fe y sacar el aprendizaje. Vamos a ver estos accidentes no en un enfoque del judaísmo religioso. Vamos a verlo tal cual. En un vuelo se reúnen personas de diferentes países, diferentes lugares. Cada uno viaja
por una causa distinta. En la mayoría de los casos no se conocen entre ellos y el objetivo del viaje no es el mismo y terminan todos muriendo el mismo día, en el mismo lugar, por el mismo evento. Entonces, ¿cómo lo verías? No bajo el lente del judaísmo de la fe. ¿Cómo lo verías? Ah, tú dices, no hay manera de no verlo a través de la lente de la fe. Tú porque eres un creyente que tiene su fe firme, real. ¿Cómo lo vería otra persona? Eso, mala suerte. Pobre de aquel que iba a viajar 2 días después y adelantó su vuelo porque quería disfrutar 2 días en ese lugar antes de sus citas. Hijacito, ¿no? Pobrecito. Y buena suerte para aquel que canceló su vuelo por alguna otra cosa. Está vetada esa opción para ti. Tú porque tienes mucha fe, te digo. No creas que todo el mundo lo ve igual. Realmente, ¿cuál es la visión correcta de todo lo que pasa en el mundo? ¿Estamos a merced de ciertos eventos? ¿O todo lo que nos pasa, absolutamente todo, está perfectamente dirigido, programado, analizado y ejecutado? Todo, absolutamente todo. ¿Todos comparten esa visión? ¿Sí? Todo está programado, todo está dirigido. Dios te pone en el lugar que tienes que estar, con la gente que tienes que estar. Y si sales afectado es porque Dios quería que salieras afectado. Todos piensan igual. Entonces, ¿por qué nos frustramos y nos enojamos cuando algo pasa y no es de nuestro agrado? No lo esperabas, pero no sabes que es Dios programado y te puso en el lugar que tenías que estar, con la gente que tenías que estar, y sucedió lo que tenía que pasar. Y todos somos creyentes. Entonces, ¿por qué no reaccionamos como creyentes? Sí, todo es de Dios. Todo está programado y dirigido y con su voluntad. ¿Y por qué nosotros, que se supone que creemos en eso que tú estás diciendo, no reaccionamos así? El Maharal Miprag. ¿Ustedes han oído del Maharal Miprag? ¿Qué han oído de él? Gracias. Acerca del golem, nada más, ¿no? El golem fue algo que hizo el Maharal Miprag, que no tiene nada de comparación con su grandeza, y con sus libros, y sus escritos, y sus enseñanzas. Pues sí, porque a la gente le gusta el show. ¿Tú sabes cuándo desactivaron al golem del Maharal Miprag? ¿O no? ¿Saben para qué existió el golem? Es información extra, no es la clase. ¿Qué era el golem? Vamos a empezar por ahí. El golem era un muñeco hecho de barro, que el golem fue creado con una finalidad, un objetivo. El Maharal era un rab muy grande en Europa, en la época en la que los judíos eran víctimas de acusaciones, de difamaciones. Decían que mataban a un goy y usaban su sangre para las matzot, en Pesaj y el vino, y esas acusaciones absurdas provocaban la muerte de miles y miles de judíos. Entonces, parte de la estrategia de los goyim que difamaban era arrojar el cuerpo de un niño goy en el gueto judío, justo antes de esas fechas, y con eso ya los acusaban, con las pruebas en la mano. El Maharal, preocupado por esto, construye este muñeco grande, y con un pergamino en el cual había escrito nombres sagrados, lo activó, le colocó ese pergamino y cobró vida. Entonces tenía la misión de recorrer las calles del gueto para cuidar que no arrojaran nada a los goyim y no se les culpara a los yehudim por algo que no habían hecho. Entonces, en una ocasión, dice que la esposa del Maharal Miprag era viernes en la tarde y necesitaba que acarrearan agua y a ella no le alcanzaba el tiempo y era mucho ir y venir. Entonces dijo, voy a aprovechar al golem.
a este muñeco. Entonces le dijo que por favor le trajera agua del pozo. Y el golem, con total devoción y todo, pues trajo. Y cuando la esposa le dijo, ya está, aparentemente algún virus le entró y no respondía y seguía trayendo agua y otra vez. Estaba inundando la casa del Maharal Miprag. Entonces le fueron a avisar al Maharal y entonces tuvo que ir a desactivarlo. Y justo en el Bet Knesset ya habían dicho en el viernes en la noche, Mizmor Shir Leyom HaShabbat. Ya lo habían dicho ese rezo. Y cuando llegó el Maharal, lo volvieron a repetir porque él no había estado. ¿Y cuántas veces ustedes dicen Mizmor Shir Leyom HaShabbat? Dos. Hay quien dice que de ahí viene la costumbre de decir 2 veces Mizmor Shir Leyom HaShabbat, en recuerdo al Maharal Miprag, que por él tuvieron que decir 2 veces. Pero bueno, ya regreso yo a la clase. Les dije, el Maharal Miprag dice que hay 3 cosas que creer en ellas son la base de nuestra religión. Y si una falla, sales del núcleo llamado Israel. Número 1, saber que Dios supervisa sus criaturas. No es que Dios creó el mundo y ahí lo dejó. Háganse bolas. No. Todo está ahí checado. Número 2, todo lo que pasa viene por autorización divina. Número 3, Dios se comunica con las personas a través de su Torah y los profetas. Cuando el Maharal nos dice todo lo que pasa tiene autorización divina, ¿qué incluye? Todo, absolutamente todo, o puede haber pasado en tu vida algo que no tenía por qué pasar. ¿Por qué existen los rencores? Uno le guarda rencor a algo. ¿A qué le guarda uno rencor? ¿Algo que lo lastimó a uno? No necesariamente. Un huracán, una inundación, un temblor. Barminana, ¿cuántos deja heridos, damnificados, dañados, patrimonios completos que se van? Tú pregúntale a la gente si le tiene algún rencor al temblor del 19 de septiembre. ¿Alguien tiene rencor? ¿Rencor? Hay un mal recuerdo. Hay una pérdida enorme que quizá hasta la actualidad la está sufriendo. Pero él tiene rencor, le tiene coraje a las placas tectónicas. No, claro que no. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque él piensa que fue cosa del destino. Le tocó a él la mala suerte, no hay hacia quién ir a reclamarle. ¿No? Así piensa uno. El rencor significa que estás consciente de que alguien te dañó, alguien te afectó y te duele contra él. ¿Eso podría existir, Barminalo Alenu, contra Dios? Que alguien sepa que viene de Dios y tener rencor. Puede ser que haya gente que sí. Claro que sí. Claro que sí. Desgraciadamente, hay que tener 2 creencias. Una, que todo viene de Dios. Número 2, que todo es bueno. Si te falta la segunda, quién sabe si te sirva la primera. Pero vamos a hablar nosotros de este tipo de eventos. Alguien va en un avión junto con otras 200 personas. Lo alenu, un accidente y se cayó el avión. ¿Todos los que están ahí les tocaba morir en ese mismo momento? Dice la Gemara, a Kadosh Barujú, Dios constantemente le da el sustento, no nada más a las personas, también a los animales. Desde los más grandes hasta los más pequeños. Llega el Midrash Rabbah en Bereshit y nos dice, cada planta, cada árbol, cada hierba no crece a menos que llegue un ángel, le dé un golpecito y le diga, crece.
¿Esto qué es? Esto es supervisión individual extrema. ¿Cierto o no? Llega tu hijo de la escuela y te dice, nos dejó la maestra una tarea en el kinder, hay que poner un frijolito en algodón, en un vasito. Ya no hacen eso, ¿verdad? Nos dijo que bajemos la aplicación tal. Debe de haber alguna aplicación para crecer frijolitos, ¿no? Seguramente hay. Para que cada día lo veas más grande. Y ya no hay que te costó agua, que esto, que el otro. Eso que crece tiene que tener una autorización divina. Con más razón lo que pasa en grandes dimensiones, como lo es la muerte de muchas personas en el mismo momento. No es mala suerte. ¿Cuál es la conexión entre todos ellos? No sabemos. Solamente Dios va a saber por qué todos ellos compartían el mismo destino. Dicen los Jajamim en el Midrash, aún las moscas, los mosquitos, están dentro del plan divino de Dios en el mundo y cumplen una misión. ¿Cuál es su misión? Amolarte la noche. ¿Sí o no? Claro que sí. Te amolan la noche porque no puedes dormir. Tal vez sí. Hay una misión. O quizá que tomes conciencia cuando estás en tu casa solito y piensas, nadie me está viendo. Y de repente ves una mosca sobrevolar el lugar. ¿Qué tienes que pensar? Esa es la cámara de Dios que está sobrevolando la zona. ¿Qué? Está buenísima la idea. Para que cuando llegues arriba y digas, no había nadie, sí había, papito. Mandó Dios una cámara ahí, desde todos los ángulos te revisó. Te filmaron en todo momento. No sabemos por qué Dios hace las cosas, no sabemos. Pero el Midrash dice que aún las moscas tienen su misión. El Michtame Eliyahu, Rav Dessler, dice, toda persona, aún aquel que está en el nivel más bajo de fe, aún esa persona que no tiene aparentemente ningún nivel de fe, puede ver a Dios en la naturaleza. ¿Qué se necesita para percibir la presencia de Dios en lo natural? Dice Rav Dessler, querer no cerrar los ojos. Nada más. Es fácil, según Rav Dessler, percibir la presencia de Dios en lo que sea. Un árbol. ¿Qué tiene de grandioso un árbol? ¿Qué tiene de grandioso? Tú puedes regar un árbol y hay un motor, quién sabe en dónde, que lleva el agua hasta todos los lugares. Purifica el aire. Toma el aire contaminado, lo absorbe y te da oxígeno. Y luego de repente hay cosas comestibles que salen de ahí. Y esas cosas comestibles vienen con fecha o no de caducidad. ¿Cómo te das cuenta si no hay sello? Del color, de la textura. Si hay un plátano así verde, 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 ¿qué te está indicando Dios? No te lo comas, hijo. Todavía no. Todo está planeado. Eso es en un árbol. Si quisieras ver ahí la maravilla de Dios, la verías. Pero vamos a hablar ahora del accidente de avión. Pregunta. Todas esas personas que lo alenu tuvieron que morir, ¿significa que eran malvadas por el tipo de muerte que les tocó tener? ¿Por qué no? A ver. Tuvieron una muerte fea. ¿Estamos de acuerdo? No es una muerte bonita. La Gemara en Masejes Berajot dice que toda persona tiene que rezar por tener una muerte bonita. ¿Qué será una muerte bonita? Quizá tranquilo, dormido, quién sabe. Yo he visto dos versiones. Porque hay quien dice que dormido es lo peor que hay. Dicen, ¿por qué? Porque no pudo arrepentirse en los últimos momentos de nada. Ni supo que se iba a morir y de repente se lo llevaron. Entonces hay quien dice que el morir cuando uno está dormido es bueno solamente cuando segundos antes despertó, hizo teshuvá, se arrepintió y luego se fue. Puede ser que le tocó morir a las 4 de la mañana, pero 5 para las 4, se despertó,
vio que su final estaba cerca, se arrepintió y ya. Pero irse así dormido sin haber hecho ninguna preparación, hay quien dice que será la peor de las muertes, porque no da tiempo de que uno haga absolutamente nada. El tener una muerte no bonita, ¿significa que uno es gente mala? ¿O que merecía un castigo por haberle dado esa muerte? No necesariamente. Vamos a ver a los ojos de la Kabbalah dos eventos a primera vista inentendibles, traumáticos, que cambian por completo cuando uno conoce el fondo de ambas. Dentro de la esclavitud en Egipto de nuestro pueblo, hubo dos cosas espantosas que llegaron a pasar que aparentemente no tienen explicación. ¿Cuáles fueron? Muerte de los bebés. Muy bien, la número uno, que mataban a los bebés y los echaban al río. ¿Por qué es inentendible? Porque es gente inocente, pobres, son bebés. ¿Por qué tenían que morir así ahogados, sin la oportunidad de demostrar, yo sí soy bueno, yo hacer algo en la vida? Número dos, ¿cuál? La de los niños que ponían en las paredes. Los egipcios decían, no cumpliste la cuota de ladrillos del día de hoy, pues ahora vamos a agarrar a los bebés y los ponemos en la pared como ladrillos, vivos. El mismo Moshe Rabbenu, dicen los Jajamim, que llegó a reclamarle a Dios y le dijo, entiendo que los adultos sufran, algo han de haber hecho mal, pero los bebés en las paredes, Moshe no lo podía digerir y le reclamó a Dios. ¿Cuál es la explicación para esos dos eventos? Entonces uno dice, no iban a ser buenos, así dice Rashi. Otro, vidas pasadas. ¿Qué vida pasada justificaría algo así? El diluvio. Vamos a ver. Llega el Arizal y nos dice, en el diluvio, ¿cuántas personas murieron? Todas, a excepción de una familia de Noah. Las personas que murieron en el diluvio, ¿murieron con Teshuvah? ¿Murieron después de arrepentirse? ¿O murieron con la actitud desafiante y pecadora que habían demostrado? Murieron en el pecado, claro que sí. ¿Cómo sabemos eso? Porque Noah construyó el arca, ¿cuánto tiempo? 120 años. 120 años, ¿para qué? Para darle opción a la gente de que reflexione y cambie. La gente no cambió. Si hubieran cambiado, se hubieran salvado. Ese era el tiempo de oportunidad. Mueren pecadores en el agua. ¿Les suena? Pues sí. Años después, esas almas regresan y son esos niños que los egipcios arrojaron al río y murieron en el agua, pero en este momento, como gente inocente, víctimas solamente por ser judíos, y toda persona que muere por ser judío se va al lugar más especial del paraíso eterno. Eso lo dice Rav Menashe Klein sobre la gente que murió en el holocausto. Él dice, la gente que murió en el holocausto se dividía en diferentes gamas. ¿Cuáles eran? Los no creyentes. Murieron no creyentes, murieron creyentes, jajamim, ateos, asimilados, murieron judíos de todos los colores y sabores. Y dice Rav Menashe Klein, todos ellos están en el lugar más especial de todos, aún el que murió renegando de Dios. Eso lo trae Rav Menashe Klein, simplemente por haber muerto por ser judíos. Entonces estos bebés que asesinaron por ser judíos están en el mejor lugar, reparando así su vida anterior. ¿Cuál era la otra tragedia inentendible? Los niños como ladrillos. Conéctenlo ustedes mismos y díganme cuál fue la vida anterior de esos bebés que murieron de forma inocente en la pared.
La torre de Babel. ¿De qué era la torre de Babel? De ladrillo. Justo cuando el hombre descubrió el material para fabricar ladrillos, construyeron una torre. ¿Para qué? Para rebelarse y desafiar al creador del mundo. Esa gente tuvo que regresar y ahora murieron dentro de una pared de ladrillos, sustituyendo a los ladrillos de ese día como gente inocente, y sus almas se fueron al cielo puras, ya siendo candidatos para recibir su recompensa. Entonces, bajo este lente, ¿qué podemos hacer? Bajo este lente, convertir todo lo trágico en algo lógico, entendible, que ya no te quite el sueño, que no te haga gritar y decir, Dios, ¿cómo es posible? ¿Dónde estás? A través de esta lente ya podemos decir, no solamente sé que es Dios el que está ahí, cuadra completamente con todo lo vivido, toda la lógica del mundo. Ya no es víctima del destino. No hay gente inocente que no tendría que haber pasado por ciertas vivencias. Todo lo que vivimos, cada una de las experiencias está perfectamente dirigida, pesada, calculada y programada bajo toda la autoridad y aval del Creador y supervisor del mundo y del universo, que es Dios. Lo que no tenemos hoy es alguien que interprete los eventos. Exacto, no somos el Arizal para que nos diga, pero todo tiene su lógica, no nada más su razón, toda lógica, toda razón y todo motivo. Nuestro trabajo hoy, que carecemos de un intérprete de hechos divinos, es la fe. Pero la fe, después de haber estudiado este tipo de eventos, para ahora sí con la fuerza del conocimiento previo, lograr una fe completa al presente y al futuro. No es una fe ciega, como muchos dicen. ¿Por qué no? ¿Por qué no es fe ciega? Porque la fe que tenemos ya está sustentada con todo el pasado. Al estudiar el pasado te das cuenta que sí hay un líder y un guía. Te piden que continúes con esa confianza. No es ciega, porque tienes cómo avalarla mediante el estudio de los sucesos del pasado. Por eso dice la Torá, Sheal abija beyagedja, zekeneja beyomrulaj. Pregúntale a tus padres, pregúntale a tus abuelos, la gente con experiencia, cuánto ya vivió, que en su momento eran cosas inexplicables, y quizá 20, 30, 40, 50 años más tarde, encontraron la lógica y la tranquilidad. Me pasé 1 minuto y medio a sabiendas, porque quería terminar con esta frase. No es fe ciega, hay que tener fe sustentada mediante el pasado, aplicada al presente y al futuro. Bezrat Hashem, todo lo bueno.